estudio de Telepinar ya se encuentra la periodista Daimí Díaz Breito. Adelante. Sí, buenas tardes. Efectivamente, además de la ciencia, la cultura también fue eje del pensamiento y la acción revolucionaria de Fidel. Es por ello que contamos con la presencia de una de las principales personalidades de la cultura pinareña, la escritora, poetisa y narradora Nercis Felipe Herrera, Premio Nacional de Literatura 2011. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Nercis, hay un vínculo muy especial entre Fidel y Guane, un poblado de la geografía pinareña al que usted está muy apegado. ¿Cómo cree que se percibe este vínculo? Sí, mira, yo aunque nací aquí en Pinar y crecí aquí, me pasaba la vida en Guane, porque es la tierra de mi madre. Y yo conocí muy de cerca a los hombres y mujeres del campo de Guanero. Era porque eran todos amigos de mi abuelo, en todo el derredor del pueblo. Y te digo que era gente sencilla, afable, que te daban todo lo que tenían, que era bien poco, que cuidaban muy bien de sus hijos, que los enseñaban muy bien. Y como decía mi abuela, que en sus casas se podía comer en el suelo, porque era gente muy limpia. Entonces de ahí salió Lina, la mamá de Fidel. Y yo le preguntaba a un primo hermano de ella que se llamaba Belén Ruz y que era compañero de mi padre en la planta eléctrica de aquí de Pinar, que si él la había conocido, que si era con dos jóvenes tan lindas como se veía en las fotos que uno ve en la televisión, y me decía que sí, que era muy bonita y era muy dulce, y que todos sintieron mucho que se fuera para allá, para Oriente, a casarse con el papá de Fidel. Así que yo creo que para Fidel fue muy bueno tener una madre así, como lo sería para cualquier niño. La gente del campo es muy pura y muy limpia. ¿Cree usted que está presente en Fidel esa esencia humanista de los pinareños? Claro, cómo no, y tenemos que estar orgullosos de ello. Muy orgullosos, es cierto. Hay un vínculo muy especial, Nercis, entre usted y el comandante en jefe. Cuéntanos cómo fue que lo conoció. Hay una anécdota que disfruta mucho. Sí, mira, te digo, fíjate, él, Fidel, solo es 9 años mayor que yo. Es decir, que yo soy de su misma generación. Y a pesar de eso, yo nunca lo había visto personalmente. Lo vi solamente una vez en mi vida y no lo vi después nunca más. Pero me bastó para tenerlo siempre presente, porque aquello yo no lo he podido olvidar. Yo me parece que pasó anoche, y pasó hace bastantes años ya. Él estaba en el Consejo de Estado esperándonos a nosotros. Todos éramos escritores y, bueno, yo estaba muy nerviosa. Y mientras la fila avanzaba, más nerviosa me ponía. Y cuando me paré frente a él, parece que se dio cuenta. Yo creo que él se daba cuenta de todo. Eso dicen. Y entonces se bajó. Así se inclinó porque él era muy grande y yo era muy pequeña, y me cogió las manos y me dijo, ¿usted es escritora? Yo le dije, sí. ¿Pero qué escribe? Bueno, yo escribo para niños, dice, cosa buena. Sobre todo si en el caso suyo, sobre todo si como en el caso suyo, se es maestra. Entonces yo nunca he sabido si él lo sabía o lo adivinó, pero tú sabes que aquello me relajó y no me soltaba las manos. Entonces yo me sentí con valor de contarle, ay madre, de contarle que yo vivía orgullosa de que mi título de maestra normalista fuera idéntico al de Fran País. Porque lo único que tenían diferente eran los nombres nuestros y que el de él era expedido en Santiago de Cuba y el mío aquí en Pinar. Y entonces él me dijo, sus últimas palabras más o menos fueron, guarde ese título como un tesoro. Nercis, usted hablaba de los niños. Fidel precisamente fue defensor de la infancia. ¿Cómo explicar a los niños cubanos la partida física de ese hombre que todos identificamos como Cuba? Ay, esto chilló. Bueno, mira, yo te voy a decir, fíjate, hoy debía ser un día triste, ¿verdad? Pero no lo es tanto porque él, y ya que me dices de los niños, él está aquí y va a estar siempre. Entonces, por ahí tenemos que partir, decirles a ellos que está sin estar.
que no se fue, que está con ellos, que está, los está rodeando y todavía tiene mucho que hacer por nosotros, porque su pensamiento es inagotable. Pero entonces no decírselo así, sino decírselo en forma de cuentos, de anécdotas. Contarles, por ejemplo, que un día fue a playitas donde desembarcó Fidel, donde desembarcó Martí, y se encontró con un viejito que estaba casi ciego y con la casita cayéndosele, y él mandó a que le hicieran casa nueva, que le pusieran muebles nuevos, y le mandó a un médico de los ojos para que se los revisara y le pusiera sus espejuelos para que él pudiera ver. Contarles cosas así, cosas sencillas de la vida de Fidel, acercarlos a ellos como a un abuelo, como hubiera que haberles dicho a mis hijos como a un padre, pero a los niños de hoy como un abuelito. Y así lograríamos mucho en la escuela, en la biblioteca, en el espacio comunitario, pero sobre todo en la casa. En la casa, de tú a tú, en el momento preciso, en el momento oportuno, sin premeditarlo, cuando aparezca la situación o se ve algo en el televisor, así, en esa forma amena, simple, porque yo creo que para que después comprendan lo complejo y rico de la vida de ese hombre, tienen que empezar por lo más pequeñito, por lo más simple, por lo más del corazón de ese hombre, que fue lo más grande que él tuvo, su corazón. ¿Cómo contaría entonces usted la historia de la presencia de Fidel en Pinar del Río? ¿Qué ideas no faltarían en ese cuento? Bueno, yo lo vi pasar por mi casa en un jeep abierto. Y corrí, pero no le pude ver nada más que la gorra. Entonces, esas cosas así es lo que hay que hacer. Él estuvo aquí, siguió todas las cosas de la provincia, nos apoyó mucho en todo. Y siempre estaremos agradecidos de él, como está agradecida toda Cuba y como está agradecida América Latina y todas las personas que en el mundo han sabido de su bondad y de su preocupación. Sobresale en la personalidad de Fidel esta dimensión humana. ¿Cómo cree usted que debemos sentir a Fidel a partir de este 25 de noviembre? Como un hombre digno, un hombre cabal, entero, bien plantado sobre la tierra y con una mirada abarcadora y un corazón abierto a todo. En el caso de los artistas cubanos, Nercy, ¿qué legado deja Fidel? Imagínate. Creo que a los artistas nos ha enseñado sobre todo a ser sinceros y a ser auténticos. Y a hacer una obra pensada, meditada y pensada, ¿no? Y después bien bella. Bien bella. En el caso de los niños, sobre todo, bien agradable de leer y bien sencilla, bien abierta, bien clara. Si no, no nos entienden. Y yo creo que hasta los escritores para adultos debían también hacer así, abiertos, claros, auténticos. Porque tienen que pensar que se deben a un público y que a ese público es el que tienen que agradar para, después que lo agraden, poder llegar. Fidel disfrutaba mucho de la literatura, Nercy. ¿Qué momentos no faltarían en toda una narración sobre la vida y la obra de Fidel, desde el punto de vista general, no solo para los niños? A ver, no te entendí. ¿Cree usted, a ver, cuáles son los momentos que más disfrutaría usted de contar? ¿En qué dimensiones reflejaría a Fidel? Para los niños. Y para todo el público en general. Bueno, yo vi el otro día en la televisión una imagen de Fidel que yo no había visto nunca. Yo no sé dónde la tomaron. Él está sobre una colina. Entonces el sol le da por detrás. Y le hace como un halo así alrededor de toda la figura y está erguido así sobre aquella colina. Y tal parece que está como mirándolo todo, como abarcándolo todo. Yo creo que así hay que tenerlo presente, reflejarlo como un espíritu abarcador, como un hombre que lo abarcó todo lo que pudo. Y no pudo más porque la vida no lo dejó. Así es, Nercy. Estas serían entonces las imágenes que usted utilizaría para una narración sobre la vida y la obra de nuestro comandante en jefe.